Hoy en Memorias de Pez nos toca hablar de un territorio muy curioso, el hogar de un pueblo duro, curtido a lo largo de los siglos en las montañas del Cáucaso. Un territorio en el que la paz ha sido la excepción y no la norma, y cuyos habitantes están hechos de otra pasta. Hoy en Memorias de Pez hablamos de Chechenia. A la pregunta de qué es Chechenia responderemos al final del vídeo. Lo primero que hay que comentar del pueblo checheno es que es un pueblo muy antiguo que lleva habitando las tierras caucásicas desde tiempos inmemoriales. Lo segundo es que desde la Edad Media el Islam influenció completamente al pueblo checheno hasta el punto de que hoy en día no se puede entender al uno sin el otro. Por si te preguntabas si son musulmanes suníes. Otra particularidad de Chechenia es que ha tenido una gran influencia del Imperio ruso. No en vano, después de una gran resistencia por parte del pueblo checheno, el Imperio ruso se hizo con Chechenia en 1864. Hasta entonces, el pueblo checheno apenas había recibido influencia externa, ya que prácticamente estaba aislado en las montañas del Cáucaso, y sus tierras eran bastante inaccesibles. Bueno, que desde que aquello fue tomado por el Imperio ruso de Caterina la Grande, las revoluciones contra el poder ruso, o más tarde contra el control soviético, han sido frecuentes y a menudo muy violentas. Esto llevó a Stalin a deportar al pueblo checheno en 1944 a otras zonas de la Unión Soviética. Stalin era georgiano, y los georgianos son el pueblo rival de los chechenos, así que es posible que también hubiese un tema personal de por medio. Pero la razón oficial de la deportación era que los chechenos colaboraban en secreto con el ejército alemán, y es que entonces la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo. El 23 de febrero de 1944 el gobierno de Stalin deportó a todos los chechenos, comunistas incluidos, a Kazajstán, Kirguistán y Siberia. Oficialmente 459.486 chechenos e ingus fueron deportados en trenes en penosas condiciones. Fuentes chechenas elevan esta cifra hasta los 650.000. De ellos, entre un tercio y un cuarto murieron durante este triste traslado o una vez llegaron, y es que en su destino las condiciones de vida que aguardaban a los chechenos eran terribles. De hecho, las fuentes chechenas elevan la cifra de muertos hasta los 400.000. El exilio duró 13 años, es decir, que los que sobrevivieron no regresaron a Chechenia hasta 1957. Y con ello en la memoria llegamos al colapso de la Unión Soviética. Al igual que en el resto de las exrepúblicas soviéticas, en Chechenia también se había extendido el nacionalismo local, y esto trajo el gran auge del independentismo checheno. Sin embargo, Rusia no quería renunciar a este territorio. ¿Pero por qué? ¿Para qué quiere Rusia ese territorio lleno de montañas que solo trae problemas? Bueno, razones hay muchas y algunas tienen que ver con el nacionalismo, y esa idea de la Gran Rusia que lo quiere controlar todo. Pero sobre todo está lo de que los asiduos a Memorias de Pez, ya sabéis, petróleo, gas y estrategia. Pues sí, Chechenia tiene importantes yacimientos de gas natural y petróleo, pero sobre todo es un enclave estratégico de primer orden. ¿Por qué? Bueno, pues el sistema montañoso del Cáucaso hace de Chechenia una frontera perfecta para Rusia, ya que un ataque de cualquier potencia extranjera a través del Cáucaso sería muy fácil de defender, así que Chechenia es un poco el amortiguador de su frontera caucásica. El caso es que entre los chechenos se hizo muy popular la figura de Johar Dudayev, que pronto se hizo con el poder en Chechenia y quien proclamó la República Independiente de Chechenia y Keria. Chechenia fue una de las primeras repúblicas en declararse a sí misma independiente, pero cuando Gorbachov disuelve oficialmente la Unión Soviética, Chechenia no figuraba entre las nuevas 15 repúblicas reconocidas, sino que se encontraba formando parte de la Federación Rusa, es decir, de Rusia. Y sí, por si alguno no lo sabía, Rusia no es un país centralizado al uso, sino que es una federación formada por diversos territorios con distinto estatus, ya que Rusia la forman 21 o 22 repúblicas, depende si cuentas a Crimea como parte de Rusia, 9 krais, 46 regiones conocidas en ruso como oblast, 4 distritos autónomos y una región autónoma, la región autónoma judía. Aparte de esto, hay 2 o 3 ciudades federales, Moscú, San Petersburgo y Sebastopol, que es parte de Crimea, y lo mismo, depende si consideras que Crimea es parte o no de Rusia, contarás a Sebastopol o no. En el caso de Chechenia, más tarde veremos cómo está organizada y cuál es el estatus, así que no nos adelantemos y sigamos. Nos habíamos quedado en que Dudayev había proclamado la República de Chechenia. Desde Rusia, Yeltsin, el primer presidente de Rusia, reaccionó enviando tropas allí, pero estas fueron rodeadas por las fuerzas separatistas en el propio aeropuerto y se tuvieron que retirar. Y entonces, tras tantos años de comunismo, ¿qué creéis que hizo el gobierno de Dudayev? ¿Mejorar los servicios básicos de la población? ¿Centrarse en crear una Chechenia próspera, con un tejido industrial potente y una economía diversificada? ¿O quizás estabilizar la zona y permitir el desarrollo de una nueva sociedad? Pues no, nada de eso.
Dudayev se empleó a fondo en gastarse el poco dinero que tenía su gobierno en entrenar y armar milicias que garantizasen la independencia de Chechenia. Sin embargo, Boris Yeltsin, presidente de Rusia, tenía otros planes y quería recuperar el control de una región que, si bien la comunidad internacional reconocía como Rusia, de facto se comportaba como una república independiente. El problema para el gobierno checheno de Dudayev es que Chechenia no está unida. En el territorio todavía quedaban grupos prorrusos que no querían una Chechenia independiente, sino una Chechenia dentro de Rusia. Estos grupos enseguida fueron armados y financiados por Rusia, y a ellos se les unió una buena cantidad de mercenarios que llegaron de diversas partes de la extinta Unión Soviética. En agosto de 1994, estas fuerzas prorrusas intentaron dar un golpe de estado en Chechenia, pero este fracasó. A Rusia solo le quedaba una carta, la invasión, y así es como comenzó la Primera Guerra de Chechenia, una guerra que duró algo más de un año y medio y que se cobró la vida de entre 13.000 y 20.000 combatientes y de un número de civiles indeterminado, ya que las estimaciones van desde los 20.000 hasta los 100.000 muertos. En cualquier caso, fue una auténtica carnicería. Las fuerzas rusas fueron capaces de sobrepasar las defensas chechenas y tomar Grozny, la capital de la región. Sin embargo, los separatistas huyeron a las montañas, desde donde llevaron a cabo una inmensa guerra de guerrillas contra el ejército ruso y las fuerzas prorrusas. Los chechenos proclamaron la yihad contra Rusia, y miles de combatientes llegaron desde diversos territorios, especialmente desde otros lugares del Cáucaso o de zonas como Afganistán. Con la moral completamente comida por las guerrillas, los chechenos fueron capaces de derrotar a las tropas rusas en la batalla de Grozny, y aprovechando que en Rusia se avecinaban elecciones, Yeltsin admitió su sonrojante derrota y accedió a firmar la paz con los chechenos. Y es que los chechenos habían organizado comandos para realizar ataques en la propia Rusia, tomando rehenes civiles en lugares tan vergonzantes como hospitales de maternidad. Bueno, que Yeltsin acabó retirando a su ejército ruso de Chechenia, no sin antes dar muerte a Dudayev, así que al menos pudo enmascarar el desastre como una pequeña victoria. Ah, por cierto, tras la victoria, los chechenos se cepillaron a gran parte de los rusos de la zona, realizando una verdadera limpieza étnica. Y es que si bien los rusos en Chechenia eran un 25% en 1989, en 2002 ya eran solo el 4%. Sin embargo, los problemas para Chechenia no habían hecho más que comenzar. Sí, el país era independiente de Rusia, pero 2 años de guerra habían dejado muy pero que muy tocado al país. El país y su industria estaban destruidos, así que la economía daba auténtica pena. Esto provocó que el nuevo gobierno checheno no tuviera apenas poder, y aquello se convirtió en la ley del más fuerte. Los antiguos comandantes del ejército checheno se convirtieron en señores de la guerra, que controlaban gran parte del país, y cada uno formaba sus milicias. La juventud se radicalizó, y la Sharia comenzó a imponerse a golpe de AK-47. Chechenia se convirtió en un auténtico estado fallido. Y aquí es donde aparece un religioso de Chechenia, Ahmad Kadyrov, el cual comienza a discrepar con el tema de la independencia, cosa normal, visto cómo estaba el percal. Bien, pues Kadyrov comienza a ganarse el apoyo de la población civil, una población que está harta de la violencia y de los desmanes de las milicias que controlan el país. A su vez, en Rusia, Vladimir Putin llega al poder. Enseguida se pone manos a la obra para modernizar el ejército ruso y colabora en secreto con Kadyrov para tener algún aliado en Chechenia en caso de conflicto. Pero los señores de la guerra chechenos seguían a lo suyo con su particular yihad. Estos señores de la guerra tenían armas y sobre todo contaban con soldados muy duros, ya curtidos en la guerra de Chechenia, que eran un auténtico peligro. Al final se vieron tan poderosos que se vinieron un poco arriba, invadiendo la propia Rusia, concretamente la República del Dagestán. Ante esta agresión, el gobierno ruso contestó con una lluvia de fuego que dio comienzo a la Segunda Guerra Chechena. Los chechenos también le habían dado duro a Rusia con diversos atentados, así que bueno, todo ayudó al estallido del conflicto, que comenzó en agosto de 1999. Tras una intensa campaña de bombardeos aéreos, las tropas rusas volvieron a tomar Grozny, y los guerrilleros chechenos volvieron una vez más a las montañas. Rusia puso al frente de Chechenia a Ahmad Kadyrov, quien con la ayuda rusa ya había reclutado una importante milicia que le era fiel. Pero la guerra no había acabado, y a pesar de los miles de muertos, una cruenta guerra de guerrillas volvió a darse. También los atentados en suelo ruso. Especialmente importante fue el asalto a un teatro en Moscú, que se saldó con 170 muertos y más de 700 heridos. La mayoría de muertos fueron por el gas utilizado por Rusia para llevar a cabo su particular operación de rescate. En fin. Por eso os preguntáis por la cabeza pensante de todos estos ataques, pues os diré que casi todos llevaban la firma de Shamil Basayev. Aún así, con Kadyrov al frente, la República de Chechenia echaba a andar, pero ya no como república independiente, sino como una república que forma parte de la Federación Rusa.
El problema para Kadyrov fue que el país todavía no era seguro, y una mina estalló bajo la tribuna del estadio de Grozny, donde Ahmad Kadyrov asistía a un desfile militar matándole a este en el acto. Sin embargo, Rusia no estaba dispuesta a volver atrás y apoyó al hijo de Kadyrov para que éste se hiciera con el poder, y así es como Ramzan Kadyrov en 2007 se convirtió en el presidente de la República de Chechenia. Un poco antes, en 2004, Besayev llevó a cabo su mayor ataque en tierras rusas, cuando sus hombres irrumpieron en un colegio tomando cientos de rehenes. La operación de rescate volvió a ser un auténtico fracaso, en el que murieron más de 380 personas, muchos de ellos niños. No obstante, poco a poco los líderes opositores fueron cayendo, incluido Besayev. La Segunda Guerra de Chechenia se dio por finalizada en 2009, y Ramzan Kadyrov instaló en Chechenia un auténtico régimen de terror que hoy en día se mantiene. Su régimen, corrupto y despiadado, es bien respaldado por Putin, quien obtiene de Kadyrov lealtad y sobre todo el poder de explotar los recursos energéticos de Chechenia. Por su parte, la República de Chechenia sigue siendo un territorio por desarrollar, en el que tiene armas hasta el apuntador y donde a mí no me gustaría vivir. Guerrilleros chechenos han sido vistos en multitud de conflictos, como en Siria, Libia, Irak o Yemen. También hemos visto cómo los hombres de Kadyrov, expertos en crímenes de guerra y guerrilla urbana, han sido enviados a Ucrania para luchar al servicio de Rusia. No obstante, mientras Kadyrov esté respaldado por Putin, no parece que las cosas vayan a cambiar en Chechenia. Eso sí, siempre y cuando Kadyrov no se deje todo su ejército combatiendo en Ucrania. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal y suscribirte a Memorias de Tiburón si te gusta la economía. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.